Mi nombre es Angélica Arriola, soy licenciada en Turismo y Hotelería. Tengo una maestría en Ecoturismo y un doctorado en Turismo. Debemos recordar que el turismo tiene un componente en el cual el visitante, el turista, el excursionista está en búsqueda de algo que se llama el atractivo turístico. Este atractivo turístico, mientras más alejado de la realidad cotidiana del visitante sea, va a ser más espectacular, más llamativo, va a tener mayor poder de generar visitas. Hay que ver dónde se genera el beneficio, ¿no? Dónde se genera la utilidad o la rentabilidad. Se genera por la prestación de los distintos servicios turísticos. Considero que una interpretación limitada diría, bueno, entonces la respuesta está en que hay un grupo de personas que sabe, que puede, que tiene los medios y los recursos para brindar adecuados servicios turísticos y otro que no. Pero esa es una interpretación bastante limitada, ¿no? Porque en todo caso la culpa la tiene ¿quién? La familia, la organización, el comunero que no sabe prestar adecuados servicios turísticos. Eso es falso. ¿Por qué? Porque allí es donde debería intervenir el Estado, creando plataformas y creando mecanismos para que esa comunidad, esa organización, esa cooperativa pueda proveer servicios turísticos capaces de competir con las de otros prestadores, con las de otras asociaciones en destino, inclusive con otros destinos. Los factores que permiten la generación de una propuesta de servicios turísticos competitivos, adecuados, innovadores, interesantes, de calidad, todos esos factores que incluyen, por supuesto, el capital, las destrezas, la tecnología, el acceso a financiamiento, tratamientos tributarios gentiles, todos esos factores están concentrados en las manos de algunos pocos actores, ¿no? Que no necesariamente son de la comunidad, muchas veces son actores que llegan de fuera a desarrollar actividades turísticas. Un punto adicional, los servicios turísticos no solamente los puede prestar el sector privado. La Ley General de Turismo nos habla con toda claridad de que hay servicios turísticos públicos, hay servicios turísticos que deben ser prestados por el Estado para facilitar, para hacer una estadía, para permitir un disfrute de ese territorio, de ese espacio turístico mucho mayor. Uno de los mecanismos que podría mencionar para el tema de la protección es el tema de la capacidad de carga turística. La capacidad de carga turística ya el día de hoy es un ítem obligatorio, es un componente obligatorio de todo proyecto de inversión pública en turismo. Y la capacidad de carga no es un numerito, es un indicador de gestión. La capacidad de carga es una estimación de cuánto puede soportar un sitio, sea un elemento de la naturaleza o un sitio arqueológico o una iglesia colonial, una plaza, etcétera, pero también desde el punto de vista, por ejemplo, psicológico, ¿no? ¿Cuántas personas realmente pueden acceder a ese sitio sin que la visita se torne fatigosa o se torne incómoda, ¿no? Finalmente, la capacidad de carga considera también la capacidad que tiene el ente gestor, o debería considerar también la capacidad que tiene el ente gestor para poder monitorear, administrar, supervigilar adecuadamente esos flujos, ¿no? Entonces, la capacidad de carga es un indicador complejo que está constituido y que tiene que observar distintas dimensiones y que debe servir precisamente para la gestión del monumento. Sin embargo, no es un imperativo, ¿no? Desconozco a la fecha si existe una ley que obliga al gestor o a la entidad responsable a someterse de manera estricta a la capacidad de carga.
Entonces, por un lado, la capacidad de carga sirve para estimar el diseño, la propuesta, el diseño técnico del proyecto, sirve para estimar los ingresos futuros, los costos, por lo tanto, qué beneficios me puede dar ese proyecto de inversión pública en turismo o cultura. Pero entiendo que no existe un ejercicio legal vinculante que obligue a los gestores a obedecer ese indicador de manera estricta. Entonces, en ese sentido, si no existe un imperativo de ley, al final del día lo que va a primar es el interés por generar el beneficio económico que significa la visita. Bueno, creo que esto está cambiando un poco a partir precisamente del tema de los proyectos de inversión pública en turismo, que tienen como fin la puesta en valor. Y muchos de estos procesos de puesta en valor ya están incorporando componentes de investigación y de conservación arqueológica. Por ejemplo, puedo comentar acerca del caso del proyecto Acondicionamiento y puesta en valor de la Ruta del Agua y el Complejo Arqueológico Cumbemayo en Cajamarca. Fue un perfil que logramos ejecutar, un proyecto de alrededor de $500,000 de soles y que contemplaba la mejora de una serie de estructuras de senderización, pero el componente 1 de todo el proceso de puesta en valor fue precisamente la investigación arqueológica y la conservación, ¿no? Entonces, ya los proyectos de puesta en valor turística están incorporando estos componentes, ¿no? Y esa debería ser la norma, no debería ser la excepción. Los planes de manejo van a presentar una realidad dependiendo de la autoría, dependiendo de la entidad que lo elabora. Entonces, si yo soy cultura, voy a primar la conservación y a veces voy a dejar de lado criterios importantes para que ese sitio arqueológico, por ejemplo, o ese complejo, pueda ser visitado y el turismo pueda servirme como una herramienta de valoración, de visibilización, de generación de ingresos para retroalimentar la conservación, etcétera, etcétera. Si yo soy turismo, al contrario, puedo hacer primar criterios que minimicen o descuiden algunos aspectos de la conservación. Por eso hay una tendencia cada vez mayor y hasta una presión para que los proyectos puedan ser elaborados por equipos multidisciplinarios, ¿no? Y puedan ser también evaluados en comités multisectoriales, ¿no? Que incorporen todas las miradas, ¿no? La puesta en valor turística no es solamente limpiar un poco el ingreso, poner un par de tachos de basura y un letrero. La puesta en valor turística finalmente a lo que tiene que apuntar es a impactar en la comunidad, coadyuvando en la mejora de sus niveles de calidad de vida.